el señor Agustín Barovero. Y digo esto porque creo que ya te presentaste, Agus. No tendría más nada que agregar que un hermoso aplauso de bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me Gracias gusta, por la invitación. me gusta recibir así a la gente. Me parece que está bueno, ¿no? Como una gran estrella cada uno de nosotros. Bueno, polemizo un poco con lo de Estrella, eh, porque justo a raíz de ese video cobró como cierta notoriedad mi cuenta y las cosas que divulgo ahí, así que estoy ahí medio conflictuado con esa notoriedad, pero sí, agradezco de todos modos el reconocimiento al trabajo. ¿Sabés qué pasa, Agustín? Que está bien, por ahí vos tuviste la posibilidad, la habilidad, ¿no es cierto?, la oportunidad de poner ahí en un lugar tan masivo una reflexión, una situación, una historia que obviamente va a desatar, ¿no?, a las fieras. Y yo creo que ahí el secreto está en entender que justamente más te pegan, cuanto más les dolés y cuanto más profundo vas, ¿no es cierto? Es como una especie de reconocimiento que a su vez te entiendo por ahí la cuestión de decir, bueno, pero soy uno más dentro de un colectivo, pero justamente Total. tuviste, claro, pero por eso lo tenés que tomar vos, porque también es como, bueno, el de todos, debe haber otros también como vos, que pueden, que les gusta, que tienen la habilidad de acceder a un micrófono, a una cámara, pero usarla para decir esto en nombre de un montón de gente, y en nombre también, ¿sabés qué, Agus? Cuando vos hablas de privilegios, a veces por ahí uno piensa que el privilegio tuyo, de lo de tu familia y todo eso, en realidad hablamos de un país que tiene el privilegio de una salud pública y una educación pública. O sea, es un privilegio mucho más grande, ¿no?, que solamente a las personas con neurodivergentes, como decís. Así que en ese punto te digo, eh, muchas veces uno siente que está expuesto y que te hacen daño. En ese momento sentite fuerte, porque justamente es un reconocimiento que te están dando a lo profundo que estás llegando, ¿sabes? Bueno, gracias. Eh, es un poco complejo. También vos decías esto de que hay una respuesta porque uno está hablando de cosas polémicas, revulsivas. Ese de los videos, creo que era el 10º o 11º, una cosa así. No había hecho muchos. Y era el que pensé último, el que surgió más rápido y el que más miedo tuve de hacer. Porque dije, esto es muy personal, era muy personal para mí, digamos, la manera en que me planteaba, porque era justamente cosas que no tenía resueltas yo, cosas que eran un problema para mí, decir, che, estoy hablando desde un lugar, pero es un lugar que no toda la gente tiene, no toda la gente tiene, digo, desde lo básico, como vos decís, acceso a salud, educación, digo, internet, dispositivos, alfabetización, tengo un montón de cosas y a la vez es incómodo hablar desde acá, divulgando información, etcétera, pero digo, bueno, tenemos que hacer que todo el mundo pueda agarrar una cámara, un teléfono, experiencias, contar y socializar y ayudarse. Y también lo hice porque tenía como esta conciencia clara de decir, si yo no hubiera tenido todo esto, literalmente hubiera estado en la calle. Eh, y ese pensamiento, digamos, visibilizar que uno tuvo suerte, a mucha gente le incomoda bastante, al parecer. Sí, Eh, Porque Claro. uno se cuenta la propia historia y uno dice, no, yo luché, yo trabajé, yo hice esto, yo hice esto, yo hice un montón de cosas y todos los logros son míos. Todos los logros no son tuyos. Vos vivís en una sociedad que de entrada, si salís a la calle y hay un asfalto, es porque hubo una municipalidad que puso un asfalto. Hay gente que tiene calle de tierra y que se le gasta, por decir esta estupidez, se le Claro. gastan 2 veces más los zapatos, porque vos, bueno, desde esa serie de pequeñas cositas, a la gente muchas veces le es muy difícil visibilizar
todo toda la ayuda que recibió. Y también desde ese prisma le exige al resto, ¿cómo no vas a poder vos? Si yo pude, ¿cómo no vas a poder vos? Y bueno, nuestras realidades son muy distintas. Así que nació un poco de eso, de decir, hay que revisar un poco la propia historia y decir dónde uno está plantado, qué le exige al resto y ubicarse, digamos, a grandes rasgos. Fue como un texto para ubicarme a mí mismo. Claro, pero a la vez te ubicás también, sin quererlo, tal vez o no, en una postura política, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente hoy por hoy, cerca del acontecimiento de las elecciones y de los posibles cambios de gobierno, justamente algo que vos marcaste muy claro y que en este momento también está muy claro, que es la discusión sobre los recursos para la salud pública y la educación pública, ¿no? En un país donde vienen gente del resto del mundo a estudiar, ¿no? Y a atenderse, porque realmente, en ese sentido, vuelvo a insistir, todos somos privilegiados. Por ahí, obviamente, como vos decís, es obvio que hay un chiquito que vive por ahí en un barrio súper marginal y lamentablemente no accede a la educación y salud pública que sí hay en el país, ¿no? Pero si vos vivieras en otro lugar del mundo, no tendrías ni ese asfalto, ni ese privilegio como estamos diciendo, ¿no? Entonces, ahí también te pegaron, ¿no? ¿Vos sabías que te ibas a exponer a esa parte? ¿Dijiste, bueno, a esto le pongo el pecho o qué pasó? ¿Qué sé yo? No sé. Eh, no, a ver, nada de lo que hice fue pensado en, esto va a tener tal llegada o va a tener tal recepción o lo hago por este motivo en particular. Eh, yo empecé a comunicar cosas respecto a autismo y a mi vivencia porque primero me ayudó escuchar a una persona autista adulta, una mujer autista adulta que contaba su vivencia y eso me impulsó a buscar. Entonces yo dije, che, como pude ser beneficiado por esto, estaría bueno ayudar al resto, porque empecé a investigar y vi que había un montón de gente que sabía muy poco y que por otro lado no, no circulaba información necesaria ni la perspectiva necesaria como para que se pudiera saber. Y después eso empezó a cobrar cierto vuelo de que uno empieza a tener la cámara de eco de otros activistas, de otros autistas y demás. Y a partir de ahí tuve como un pequeño crecimiento progresivo. Pero llegó el momento de este video que, como vos decís, ahí pivoteó con la pata política, que no es una pata partidaria para nada, pero sí aborda tangibilmente cuestiones que son súper, que están en la agenda pública, de la Claro. educación y de la salud, y también discursos como por ejemplo todo lo que hace el discurso de la meritocracia, por ejemplo. Claro. Este discurso de el que quiere puede, vos sos el jefe de vos mismo, entonces vos solo podés resolverte un montón de cuestiones, y la verdad que no. Hay un montón de cosas en las que solo uno no puede, o cree que pudo solo, pero en realidad recibió un montón de ayudas. Eh, Hay mucho meme respecto a esto también, de pibes que dicen, sí, yo pude solo, y en realidad es nada, o una familia atrás que bancó unos estudios, que dio un montón de recursos. Entonces era un poco dialogar con eso. Sabía tal vez que iba a ser polémico porque por ahí era algo que, como te decía, yo creía muy personal mío, pero evidentemente cayó en una cuña de algo que estaba ahí como ardiendo. Claro. Y mucha gente se sigue haciendo eco de eso, diciendo, che, mirá, esto. Y los comentarios son fabulosos, son geniales, Sí, sí, yo estuve leyendo de toda índole. comentarios y peleándome con Acá gente. está Leonardo Codina, te habla, Agu. ¿Cómo te ves? ¿Qué tal? Aparte, no solamente desde tu ángulo, sino a mucha gente reconocerse por ahí, ser un heterosexual, cis, hombre, todas esas cosas también. ¿Cómo? Esto no es un privilegio. Es normal que yo sea así. Y que también por ese lado le tocó, entonces se armó un revuelo terrible, ¿no?
Y aparte mucha gente la odió por hecho de que era de determinado partido, que es un progre que se quiere llenar los bolsillos de guita, que utiliza los problemas de los demás, toda esta cosa. Es más, gente que duda de tu autismo. Sí, gente que duda. Yo no le veo nada a ese Eso chico. ni hablar. Y en esa línea hay un montón de activistas que son atacados enormemente y que reciben un montón de odio y de desconocimiento y de rencor. Entre autistas hablamos un montón. No sabemos muy bien de dónde viene o por qué se da. O sea, sabemos en cierto punto. Pero no entendemos la necesidad de la gente de entrar a una red y deliberadamente empezar a hacer ataques a gente que simplemente está contando la historia de su vida sin, literal, sin ver un peso, sin esperar nada a cambio, sin esperar una colocación de ningún tipo, sin trabajar por eso, de nada. Digo, hay como un grupo que no sabemos bien esto de gente, de odiadores seriales específicamente a activistas autistas que nos dejan anonadados, y específicamente con lo que es adultos. Gente que de pronto, como hubo un cambio de paradigma en el diagnóstico hace unos 10 años más o menos, se empezaron a diagnosticar un montón de autistas adultos. Tal es mi caso y el de muchos más. Y de pronto subimos videos contando cosas, hablando de rasgos, hablando con más información, más vivencia, digamos, de cualquier orden. Es el discurso que se hilvana, y siempre se recibe algún tipo de ataque tipo, che, mira, a vos no me pareces, fíjate, tendrías que ver un profesional que te diagnostique en serio, Es ahora son todos buenísimo. autistas de pronto. Es buenísimo, Hermoso. es buenísimo. Yo lo que creo que hay como dos cuestiones, ¿no? O sea, por un lado, no descartemos que haya un sector, una masa, que realmente está organizada detrás de un poder económico que justamente quiere o sea, sostener este tipo de prácticas de odio, de falta de respeto, de falta de límites, ¿no es cierto? Porque esos son, hablábamos hoy, esos son los que animan al resto, ¿no? O sea, porque hay que ser canalla para decir determinadas cosas, ¿viste? Debe ser muy canalla, y sin embargo la dicen. Entonces otro que viene medio va atrás, ¿no? O sea, bueno, listo, este me habilitó. Claro. ¿Y eso quién lo subsidiaría? Bueno, el mal, el odio que existe en el mundo. Porque vos sabés, Agustín, que dice que el mayor negocio del mal es hacernos creer que no existe, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo sí. Y por el otro lado, también está esto que nosotros desde Por las Dudas, que es este programa se llama Por las Dudas Escuchá, porque nosotros queremos hablar, arrancamos hablando de HIV, ¿no? O sea, como que lo que me parecía de tener un programa de radio yo, que en realidad quería cantar, bailar, ¿viste? ¿No? Y hacer todo eso. Pero bueno, Por yo qué supuesto. puedo aportar realmente que por ahí otros no tienen, que es la habilidad de comunicar y de conectar, ¿no? A personas que viven con HIV con esta realidad, que es esto, el empoderamiento, ¿no? El usar los recursos, el usar los privilegios, el vivirlo como un privilegiado, como contraposición a la idea de perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, lo que después es la resiliencia famosa, ¿no? Yo ni sabía Claro. que se llamaba así, pero bueno, laburaba en eso. Y tener un espacio en radio era, bueno, usalo para esto, para que todos los martes hablemos de esto. Y bueno, y entonces, ¿cómo le ponemos? Si alguien dijo, bueno, lo escucharía porque me interesa, por las dudas, ¿no? Entonces, por las dudas, escuchá. Por las dudas, escuchá. Y entonces, primero, bueno, estás invitadísimo a formar parte, ¿no? De algún martes o todos los martes de un pequeño espacio, un espacio para charlar de esto que vos hablas en las redes, que volvemos a insistir, dar información, hacer circular información por los protagonistas, pero también enfocados no solo en el dolor y en el sufrimiento, que sabemos que está, ¿no? Que es necesario, sino en las posibilidades, ¿no? O sea, con todo este dolor, con todo esto, y sobre todo con ese otro que te invita, que te enseña, que te comparte, que te hace valer, ¿no?
Entonces en ese punto nosotros creo que hay una comunicación que tiene que ver con esto, ¿viste? Que, con un objetivo, que es el amor. O sea, que no te quiere vender nada, que te quiere vender una experiencia, que te quiere vender un lugar, que te quiere vender que sos importante, ¿no? Y si me quieren vender eso, a mí me parece bárbaro que me quieran vender eso. Compro. Porque en realidad, no, yo compro, porque más si lo que me das es bueno, ¿no? Si la información que te doy es buena. Y entonces ahí está otra confrontación de modelos que de lo que hablamos hoy, ¿no? De la escuela pública o el cortar la escuela pública. Es la información. O sea, muchos seguramente no quieren que ustedes den información porque obviamente si vos no das esa información, todos seguimos en un oscurantismo que nos hace ir a la consulta y a ir a pagar para determinadas cuestiones o que nos engañen o que nos digan, bueno, el otro día me comentaba un compañero de trabajo que realmente le cobraron y perdió muchísimo dinero, inclusive estaban pensando en hipotecar la casa porque justamente a su hijo le diagnostican o le empiezan a asomar el asunto del espectro autista, ¿no? Y tenía que hacer cosas, o sea, con una serie de profesionales que era hasta que no sé por qué motivo cae con una persona que evidentemente, y el tema que tenía este niño era que tenía trastornos auditivos. O sea, lo otro que me parece gravísimo es que si yo voy a evaluar a un chico, no le haga, por ejemplo, una prueba de visión y de audición, ¿no? O sea, como que es básico para arrancar después a avanzar con la cuestión de si hay una cuestión diferente o todo eso. O sea, esta persona estuvo, y ese niño, por ejemplo, sin tener la conciencia de que había un trastorno auditivo, que por ahí requería un audífono, ¿no? Vos sabés que eso también repercute después en la formación neurológica, vamos a decir, del niño, porque si no escucha, obviamente. O sea, y daba la sensación de que en realidad era porque el que los metió dentro de la cuestión del autismo, bueno, está cobrando. Entonces, no hago ninguna otra cosa más. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, surge Sí. todo un espectro de profesionales, de cosas que obviamente no lo son todos, ¿no? Pero el desconocimiento lleva a caer en eso. Y por ahí a no tener un verdadero profesional que rápidamente diga, mira, está sucediendo esta situación, ¿cómo podemos, digamos, mejorar esto, ¿no? Así que... Totalmente. Es como vos decís, el desconocimiento se paga carísimo. Ahí va. A veces lo pagás con plata, a veces lo pagás con sufrimiento, con ansiedad, con Claro. tiempo perdido. En mi caso personal, yo hice terapia durante varios años. No es que esa terapia, digamos, entre comillas, no me haya servido, pero sí sé que mucho de eso, si hubiera habido una formación de mi terapeuta o si yo hubiera sabido buscar exactamente lo que necesitaba, tal vez ese proceso terapéutico se acortaba o se cerraba antes. También, esto que dije del criterio de diagnóstico que cambió con, creo que es el DSM-5, que es el volumen actualizado del Manual de Diagnósticos Psiquiátricos Médicos, es del 2013, entonces es muy reciente la información. Entonces, por un lado, la actualización es crucial para los profesionales de la salud en general, y los profesionales de la salud mental en específico en respecto a este caso, y la divulgación, porque esto que te decía al principio, yo me enteré porque yo tuve que investigar porque trabajaba en una escuela donde había muchos estudiantes autistas, entonces yo no tenía ningún tipo de información que mi formación docente no me había dado, por ejemplo. Entonces hice como exploración por mi lado y fui hablando con acompañantes terapéuticos y fui como buscando, y a raíz de ponerme perceptivo con eso, empecé a buscar cada vez más y llegué a eso. Si yo hoy pienso para atrás, digamos, la serie de hechos que desembocaron en mi diagnóstico son ridículas, son azarosas. Y no puede ser que nuestra salud mental, nuestro bienestar en general dependa de la suerte. Tenemos que, digamos, lograr otra serie de condiciones. De todos modos, esto creo que es una lucha que va a ir cambiando con el tiempo.
Es decir, va a haber mucha más información progresivamente, va a haber mucha más circulación de saberes, va a haber mucha más empatía de parte de la gente, y quienes ponen comentarios a otros autistas amigos y demás, por desconocimiento o porque van a tener que reenfocar su ira, van a desaparecer. De todos modos, a toda la gente que está poniendo comentarios despectivos, descalificantes, les recomiendo sí que empiece por hacer terapia, por ejemplo, a ver qué está pasando por ahí. Pero es un tema. Sí, ¿qué está pasando? Bueno, alguna rabia tenemos que sacar, salgan a correr a la plaza para empezar, que es gratis. Claro, yo de lo que vos señalás me parece crucial, siendo profesional de la salud, justamente la falta de formación en ese sentido. O sea, eso es una de las cosas más graves que atravesamos en este momento, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Con respecto a la clase médica o profesionales de la salud, que tenemos una formación académica inicial muy, muy limitada. Muy llena de prejuicios, muy cercenada. Nosotros no aprendemos discapacidad, no aprendemos consumo problemático, no aprendemos de VIH, no aprendemos de diversidad, no aprendemos de, digamos, todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades ocasionadas justamente por la limitación que, por ejemplo, puede tener, como vos decías, una persona gorda, un afrodescendiente, un migrante, ¿no? Bueno, directamente, por ejemplo, si te hablo de migrantes, te hablo del choque de culturas, donde si el médico dice lo que hay que hacer y si el paciente no entiende y no puede, que se joda, ¿no? Entonces, claro. Y esto nunca se discutió, o sea, hay, digamos, avances por esta situación que vos decís y determinadas personas dentro de esos colectivos que entonces empiezan a decir, pará, o sea, yo tengo que hacer que esto se empiece a enseñar, tengo que hacer, bueno, lo que pasa es que ahí también está lo otro, ¿no? Una vez que se enseñe, ¿quién lo enseña y qué dice? ¿No? Y con qué sentido forma. Porque acordate también que los ingleses estudiaban mucho, pero también estudiaban como si las personas fueran cosas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, aquí tenemos este autista que está sentado aquí, ¿no? O sea, a ver, hable, claro. ¿no? Bueno, sin ir más lejos, si repasamos dentro de lo poco que sé, digamos, yo no soy una persona que está formada profesionalmente en la historia de los diagnósticos del autismo y demás, pero sí he investigado personalmente y he visto la historia de ciertos investigadores. El término Asperger, por ejemplo, que es un término que ahora está en desuso, que ya el DSM-5, el de la última edición, no avala, no se usa más, y si analizamos por qué esa denominación Asperger versus autismo existe, es porque originalmente Asperger era un tipo que clasificaba autistas entre funcionales y, digamos, sí, funcionales a un sistema productivo y autistas no productivos. Es decir, había un corte utilitario muy fuerte en la denominación. Entonces ya de entrada, si revisamos todas esas prácticas, la idea de espectro, que es esta idea nueva, indica que justamente, como vos decís, somos una diversidad, primero en la neurodivergencia, y dentro del autismo somos un espectro amplio donde esa condición se manifiesta de muchas maneras, claro, y todas son válidas. No tiene que haber un corte en, no, yo no soy tan autista como vos. Yo no soy tan autista como vos. Se habla de grados de ajuste, por ejemplo, claro, en vez de hablar de tipos de autista, ni de más ni menos. Somos todos distintos, necesitamos cosas distintas. En síntesis, como somos personas y necesitamos y queremos cosas distintas. Claro. Lo importante de eso es que todo el mundo tenga validez, tenga preponderancia y nadie le pise la cabeza al otro. Claro, vos pensás que nosotros, lamentablemente, Agustín, venimos, además por el empobrecimiento de los contenidos mediáticos masivos, ¿no es cierto?, donde todo esto no se refleja. Para nosotros, yo digo para nosotros porque yo trabajo en salud mental y todo, y acá no lo digo desde ese lugar, lo digo desde el lugar tipo sí. Público lejano, ¿no? Pensá que el autismo era lo que habíamos visto en la película Mi hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era muy linda. Sí, hay varias. Está Rainman también. Claro, bueno, pero antes de Rainman esta era una mamá que lograba que su hijo se conecte, digamos, porque el chico estaba en otro universo y bueno.
Entonces, imagínate que para la mayoría la idea de autismo tiene que ver con aislamiento, ¿no es cierto? Inclusive la actitud de las familias era de aislamiento, de ocultamiento, ¿no? Pero esto era con todas las neurodivergencias, con los chicos Down, como decimos siempre, si yo a un niño que no tiene ningún tipo de digamos, de rasgo que no sea el neurótico, yo lo dejo encerrado y no lo llevo a la escuela y no lo estimulo y no le hablo, también va a tener, digamos, trastornos de conducta, bueno. Entonces, en ese sentido, inclusive tengo el privilegio que una tía mía, Lucila Agnese, era jefa de neurología, neuropsiquiatría infantil del Clínicas, y fue la que trajo la cuestión de la estimulación temprana, ¿no? Que fue lo que dio paso, ¿no? a la integración y a la posibilidad de un montón de niñas que iban a estar condenados justamente, ¿no? Al aislamiento social, digamos, prácticamente podemos decir al bestialismo, ¿no? Porque no podían recibir educación, o sea, directamente estaban... la postura de todos era tener un lugar en el fondo de la casa para tener el pibe, ¿no? Me acordaba justamente eso cuando hablabas de la casa vieja con el cuarto en el fondo para esconder el loco de la familia. Exacto. Y en ese sentido se demostró que justamente, ¿no? Sobreestimulando se abren nuevas vías que permiten entonces esas conexiones. Y entonces ahí también está lo diverso de la humanidad, lo particular de la humanidad, ¿no? Lo que no podemos clasificar a todas las personas, meterlas, digamos, en un parámetro que se corta en un punto, porque cada uno realmente es individual, cada caso es particular, más allá de que después sí, yo puedo ver, ¿no? Como un colectivo también de conductas o de expectativas o de todo eso. Todo esto es muy importante poderlo llevar a los profesionales, a la familia, a la comunidad en general, a los educadores, ¿no es cierto? O sea, llevarlo sin prejuicios, llevarlo qué sentido tiene, ¿no? Y los resultados, porque realmente, bueno, entonces te redondeo. Nosotros esperábamos encontrar a un Agustín que no puede hablar, o sea, si me dice soy autista, ¿no? O sea, no mira cámara, no sabe ni dónde está y no sé por qué me está hablando. Entonces, en ese punto también es muy importante, ¿no? Esto de decir, no, el autismo no es eso, es otra forma de ver, otra forma de relacionarse. Sí, y sobre todo también hay un... Relaciono esto con lo de los comentarios que decíamos recién, que creo que mencionaba Leo. Uno recibe muchas veces cierto comentario que descoloca de parte de familias, por ejemplo, que dice, mi hijo no es así, mi hijo es así, así, asá. Y ahí uno dice, por supuesto, tu hijo es distinto, tiene otras capacidades, otros desafíos, otros rasgos, esta condición se manifestó de otra manera, pero eso no quiere decir que, digamos, como indica justamente la medicina, o al menos el manual que tipifica esta condición, por dentro de nuestras cabezas no estén pasando cosas similares. Se dice que, digamos, el autismo es un espectro, pero que se manifiesta de maneras distintas, aunque dentro, digamos, de nuestra cabeza estén las mismas zonas afectadas, llamémosle así, ¿no? Digamos, Sí. con otro cableado, siempre hablamos del cableado. Sí, Entonces, cableado. tal vez en una persona que no habla, en otra persona que no mira los ojos, en otra persona que habla con un lenguaje completamente literal y tal vez no entiende, no sé, metáforas o no maneja el humor o cierto registro de humor, otra que tiene hipersensibilidad, por dentro está ocurriendo más o menos todo lo mismo, o está están las mismas zonas funcionando Claro. de una manera divergente, que de nuevo, no es la estadística predominante, no es la estadísticamente predominante, pero eso no indica que no sea válida y que simplemente no pueda realizarse una serie de ajustes en el mundo para que esa persona, digamos, no sea incluida, porque hay otra cosa que es muy lindo, que hay gente que está deconstruyendo un poco el término inclusión. Yo no necesito ser incluido, yo ya estoy incluido en el mundo, simplemente necesito que el mundo no me expulse. Entonces necesitamos no ser expulsivos con gente, entendernos,
de pronto esto que decíamos de... Claro, pasa que también, lo que Agustín, mencionabas reciente, sí, dentro de tu situación personal estás incluido. Pero hay chicos que están en silla de ruedas a la vera del río. Entonces, por ya supuesto. directamente no están ni expulsados, ni siquiera los dejaron entrar para echarlos, ¿no? Claro, O sea, pero justamente por eso uno habla de la reivindicación, inclusión en ese sentido. claro, Defiendo el término en ese sentido, ¿no? O sea, te entiendo no, tu planteo, lo entiendo. Pero también creo que de nuevo por eso, no digo, lo estoy citando, no es mío, es algo que sí, también a mí me interpela y me cambia y lo escuché hace 20 días. No necesito que me incluyan, yo ya pertenezco a este mundo, ustedes son los que me están expulsando. Es decir, claro, yo soy parte de esto, todo esto me pertenece. claro, claro. Si algo de esto no me pertenece, la vereda, la calle, la casa, el trabajo, es porque alguien me lo está sacando. Y ahí, Está bien, digamos, pero ponemos la agencia en el otro. claro. No, Me lo no, están está sacando, me están bien. privando de esto. Claro, sí, sí, no, lo entiendo. También lo que pasa es que a uno le gusta por ahí el término inclusión, porque a mí siempre me suena a estar en un, ¿cómo se llama? En el camping, en un fogón, ¿no? Y te dejo Y sentarte venga, para cantar y todo, o sea, lo veo desde esa forma, ¿no? Nos incluimos, vení, estemos Lo acá. total. invitamos. Lo invitamos y esa tendría que ser también la actitud, porque más allá de que también entiendo lo crudo de la exclusión, eh, pero y que el reclamo es político y no partidario, pero si el reclamo es político, eh, también entiendo que tiene que haber un costado amoroso, ¿no? O sea, Ni hablar. no podemos, o sea, porque también que te inviten a la fiesta para que sean todos unos soretes, tampoco está bueno. O sea, mejor me quedo acá afuera, ¿entendés? Entonces, Totalmente. en ese Bueno, punto. justamente eso que vos decís forma parte de el núcleo vivencial de gran parte de los autistas adultos que ahora están siendo diagnosticados y demás. Haber sido históricamente invitados a la fiesta, pero estar en un costado de decir, no tengo nada que ver con esta gente no tiene nada que ver conmigo, y sobre todo no la entiendo, Claro. ¿sí? Porque parte de también algo de lo súper complejo y a la vez fascinante de hablar de esta condición es que toma, digamos, tantas ramificaciones posibles como se manifiesta esto, casi que no tenés dos personas que se manejen con el mundo de la misma manera. Me pasa de conocer autistas y decir, a mí me pasa esto, a mí me pasa exactamente lo contrario. Ajá. Ambos sabemos que tiene que ver con lo mismo, pero son maneras distintas en que nuestra cabeza procesa información, estímulos, datos, el vínculo con el otro, el vínculo con las personas, el vínculo con el lenguaje. Eh, es fascinante y de nuevo, como decías al principio, eh, recalco la pata de la necesidad de información con esta perspectiva amorosa hacia el otro. Bueno, y contanos un poquito de vos, porque también dijiste que sos actor. O sea, ¿dónde tengo? ¿Haces nudismo? ¿Hiciste teatro porno? No sé si me animo, ¿eh? Eh, Hay que tener Mm. mucho coraje. No, hice teatro. Yo empecé a los 18, más o menos paralelamente, a estudiar teatro en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el taller de formación actoral. Y 4 años después, más o menos, formé parte del elenco, hice unas cuantas obras y después me fui formando con distintos maestros, que no es una formación universitaria como carrera, sino que es un taller que depende de la Secretaría de Extensión. Eh, Me formé con Antonio Mónaco, que es un maestro a nivel nacional que formó parte de Teatro Abierto en los 80 y es el tipo que me vio, me hizo nacer como actor, digamos. Eh, a raíz de lo cual también pude explorar un montón de cuestiones de la expresión, del registro del otro, de la emotividad, de la afectividad, que yo antes era, pero súper rígido y a la vez tenía como mucho miedo con eso. Así que fue como un campo ahí de exploración de un montón de cosas que me reconectaron de una manera muy interesante con las otras personas. Y paralelamente decía, estudié letras, entonces soy docente. De hecho, bueno, trabajé medio toda mi vida con el porcentaje del título que ahora estoy terminando justamente este año. Eh, Así que fue una carrera un poco en paralelo
mezclando la docencia por un lado y la actuación por el otro. Yo vivo en Mar del Plata, entonces en Mar del Plata no tenemos una industria de pronto del cine o de la publicidad o del teatro que me permita vivir de actuar. Pero sí tenemos una escena de teatro independiente súper rica, con propuestas todo el invierno, mucho más que en verano. Y bueno, paralelamente tuve mi carrera que sigo como docente de literatura. Bueno, o sea que cuando vayamos a Mar De del teatro no Plata dice para nos verse. cruzamos por ahí. ¿Sabes que Por supuesto. bueno, nosotros nos juntamos mucho con la red, justamente la red de Mar del Plata de personas viviendo con VIH, este, que tienen un lugar hermoso, que además manejan un hostel, así que nos vamos a quedar ahí. Este, y me gustaría mucho realmente charlar con vos de algunas propuestas, ¿no? De lo que estás hablando, porque se reedita un poco lo que era también otra parte del proyecto de Por las Dudas, Sí. ¿no? Que era, mira, la gente que tenía HIV en el momento que yo empiezo a estar en el Muñiz, había de todo, ¿viste? O sea, había psicólogos, había la cuestión de la esquina de las flores, que era de nutrición, había Inside, ¿no? Había de todo, pero no había trabajo. O sea, la gente Claro. quedaba infectada, que no se iba a morir, pero tampoco iba a conseguir trabajo, bueno. Y por el otro lado, la información, ¿no? La información que obviamente siempre cuando vos tomás, por ejemplo, a la comunicación, siempre es, y hay mucha gente con esto. Dos, le están dando los remedios, ¿viste? Y más de ahí no pueden pasar, ¿no? Y por ahí uno quiere hablar de la Claro. maternidad, de las relaciones sexuales, de cómo cuidarse, cómo practicarlas, del indetectable igual intransmisible, del casamiento, del trabajo, no sé, de la historia, ¿no? De toda la información que puede sostener, empezar a manejar estos temas, ¿no? Y entonces, obviamente que la idea fue, si no hay trabajo y no hay información, bueno, hagamos una fábrica de información, Claro. capacitándonos además en la comunicación. O sea, empezar a generar un batallón de gente que sabe usar, que ahora todavía se facilita más, ¿no? Porque en ese momento era pensar poner un estudio de radio, ¿no? Poner un estudio de televisión, o sea, que la gente aprenda a editar, que la gente aprenda a hacer un gráfico. Y a su vez, obviamente, que yo primero comunico sobre este tema, que es lo que está en falta, ¿no? Y bueno, y todos estos otros temas, imagínate, todo lo que hay para hablar, de todo lo que no se habla nunca y que se necesita hablar, y a su vez ponerlo, digamos, hacerlo, esa información al servicio de la gente con un valor agregado, ¿no? Que nos permita entonces generar un recurso económico genuino y una profesión y una ocupación. Entonces vos por ahí al principio vas a hablar de todos estos temas, pero ya después vos tenés la formación para hacer una película que ya hable de otra cosa, no de tu autismo. Por ahí que empiece a hablar, qué sé yo, de un perro que te gustó contar su historia y vamos para allá y tenés el recurso para hacerlo, ¿no? O, yendo a ser más común, imprimir volantes para hablar de estas cosas, para llegar a la gente, porque está la red, pero hace falta el volante. Y una vez que tengo montado para hacer el volante de autismo, de, qué sé yo, de diversidad, de todo lo que yo quiera informar, después vendo para una pizzería volantes, ¿me entendés? O sea, bueno, fue un proyecto que fue catalogado como lo mejor que nos presentaron acá en el Ministerio de Salud de la Nación hace unos 15 años. Un espacio laboral, económicamente activo, ¿no? También. Así que bueno, todo eso, ¿quién te dice? Porque hoy hablé con un numerólogo y me dijo que yo este año tengo que volver con todo lo que dejé. Así que Agustín, no, ¿quién te dice, Vos decís que de acá a 2 años tenemos una película. Ah,
perfectamente, Agustín, Muy perfectamente, bien. perfectamente. Vamos Si para ahí, aparece un ¿eh? si aparece un productor, un financista, un equipo, Allá vamos, vamos, dale. Bueno, lo podemos conseguir, lo podemos gestionar. Lo De a podemos poco. gestionar, me parece que es muy potente todo esto. Pero te vas a excelente. tener que acostar con alguno de nosotros, Agu. Lo único que te digo. Eso Eso bueno, justamente ya. está, Igual hubo los un par autistas de no aceptan. detalles en lo que dijiste que no se nos escapan, ¿eh? A ver, ¿qué dije? Te quiero. Que ¿Qué habré aparentás, dicho? que dijiste que aparentás ser heterosexual. Porque eso eso también es algo que después puse en el texto y digo, esto queda raro, pero lo dejo. No, está bien, Está muy bien, está está muy muy bien. bien. Se entendió. Porque Pero bueno, nosotros acá, viste, justamente como que tiene que somos. ver un poco con todo eso. Y sí, con todo el No, digo, prejuicio, o tiene Con sea, que todo ver el un poco con todo prejuicio, eso, de acuerdo, de acuerdo, claro, de acuerdo. con los prejuicios que circulan y mm, demás. muy bien. Eh, Queda ahí como incógnita. Sí, me parece muy Estás válido. divino, no Nada, importa, no nunca. importa. Tenemos esperanza de la polisexualidad en realidad. Bueno, Por supuesto. ahí está. Somos todos bisexuales hasta que se demuestre lo contrario. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Agu, la verdad, un súper gusto. Yo no sé si te podés quedar un minuto más. Él puede escuchar si lo pasamos. Listo. Vamos a pasar porque Leonardo acá, es mi colorista, o sea, mi confidente, mi cuentista. Y poeta y hace algunas cosas hermosas como este canto a la esperanza que me gustaría compartir con vos para que lo escuches porque me parece que también viene un poquito a cuento de todo lo que estuvimos hablando. ¿Lo escuchamos? Dale. Cuenta la historia que en cierta tribu africana, cuando alguien hace algo perjudicial o incorrecto, ellos llevan a la persona al centro de la aldea, toda la tribu se acerca, lo rodea y durante 2 días le dicen todas las cosas buenas que él ya ha hecho a lo largo de su vida. La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno, deseando seguridad, paz, amor y felicidad, pero a veces, en la búsqueda de estas cosas, las personas cometen errores que la comunidad ve como un grito de socorro. Entonces la tribu se une para levantarlo, para reconectarlo con quien es realmente, hasta que él se acuerde totalmente de aquella verdad de la cual se había desconectado temporalmente. Yo soy bueno. Sawabona es un saludo usado en África del Sur que quiere decir yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. En respuesta, las personas contestan Shikoba, que es entonces yo existo para ti. En estos días de sentencia rápida, reproche absurdo y condena fácil, donde la evolución nos hace menos posible vernos a los ojos para decirnos mutuamente cuánto valemos, hagamos la prueba. Saquémonos todo, la careta, la ropa, la piel y la carne, que quede el alma, la esencia y lo puro del cuerpo interior. Andemos.
Volvamos atrás si es necesario y recordemos nuestro lugar en el mundo. Empecemos de nuevo. Así, sin cuerpo para vernos mejor. Al lado nuestro, siempre hay alguien. Alguien que necesita nuestros brazos. Alguien que nos quiere abrazar. El amor no juzga. Somos quienes somos, llevemos lo que llevemos a nuestro cuerpo. La vida empieza a cada segundo del reloj. Por las dudas, tenerlo en cuenta. Mundo Piovano, donde la lógica se divierte y se muestra cual ensalada cuando vos querías puré. Qué divinos que son. Bueno, ¿volvió Agustín o no? Ah, ¿está adentro? ¿Estás ahí, Agus? Ah, está en eso. Bueno, un aplauso para mi amigo perdimos. Leo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Se me escucha? Ahora sí, no pudiste escuchar todo. No, es que vos lo empezaste a presentar y se me fue internet, después me volvió, ya de antes, no quería interrumpir, se me estaba como haciendo lenta la conexión y cada tanto te perdía y se me cortó ahí y ahora, nada, como que... Bueno, después te lo mando como audio para que lo escuches, porque realmente es muy hermoso, pero bueno, habla de, digamos, de una forma distinta de ver, ¿no? Cuando uno dice, ¿no? Cuando alguien hace mal... Todo, así que, ¿Cómo, sí, mi amor? que lo empezaste a presentar y se me fue todo, así que estoy en pañales respecto a qué pasó. Totalmente. Bueno, no sé, no lo vamos a volver a pasar, no nos van a dar el asunto de que lo vamos a pasar. Pero yo te lo voy a pasar, Agustín, para que veas qué lindo el mensaje, ¿no? De justamente de inclusión. Claro, antes de la condena, eso, invitar a recapacitar y a encontrarse con uno mismo para... Asumirse como uno es sí, y podemos, ¿no? claro. Es un poco eso. Pero bueno, habla de las tribus africanas, que era que había salido eso en Ajá. algún momento, de la forma de reconocerse, ¿no? Y que cuando alguien hacía algo malo, en lugar de echarlo, ¿no? Porque un poco creo que es la contraposición esa, en lugar de echarlo del pueblo, están 2 días diciéndole todo lo bueno que él es y todo lo bueno que él hizo, hasta que se reconecta con su verdad, que es yo soy bueno. Entonces, esa parte es un poco lo que hablábamos. Así como me lo contaron, me emociona, me Sí. resulta muy movilizante. Muy Digo, movilizante. si no haber escuchado el original, es muy Imagínate. fuerte. No, y además Porque que justamente- Leito lo hizo hermoso con una música y además el final con la Claudita Puyó, ¿viste? O sea, muy, muy lindo y te lo paso para que lo disfrutes Dale. después también. Por favor. Agu, nos estamos yendo, pero para nosotros la verdad que fue una nota muy hermosa, muy especial. Muy lindo. Y realmente esperamos que a la gente que nos escucha y que nos vaya a escuchar la haya emocionado tanto como a nosotros, pero no solamente desde el lugar amoroso, ¿no? Sino esto, desde el lugar de el entender, digamos, que las condiciones diferentes aportan a una sociedad y son absolutamente necesarias y válidas, y que no podemos matarlas, porque además en el fondo, como vos decís, muchos de nosotros con un mejor método diagnóstico vamos a saber que estamos dentro del espectro autista, ¿no? Totalmente. Y un dato que nunca quiero dejar de mencionar es que, según las últimas investigaciones, 1 en 35 personas es autista. No obedece a color de piel, género, sector socioeconómico, nada. Es una condición más de lo que es el amplio espectro de la neurodiversidad. Es decir, todos somos neurodiversos, tenemos cabezas que son distintas. Claro. Entonces, si hay una persona cada 35 personas que es autista, que piense quien quiera, quien esté escuchando esto, ¿a cuántas personas conoce?
y de esas personas, haga el cálculo, tal vez conozca unas cuantas que sean autistas y no lo saben. Fantástico. Entonces, ¿dónde te seguimos en redes? Y si hay alguna organización o algo que nos quieras recomendar para la gente que quiera profundizar un poco también en esto y tal vez también plantearse, ¿no? Bien, organizaciones todavía, o sea, de mi parte, nada, no tengo ninguna vínculo institucional, orgánico, nada. Y sé que Fundación FLETNI está haciendo algún trabajo muy interesante de divulgación porque hay una activista autista, amiga, que es Magalí, cuyo Instagram es Neuromágica y está trabajando ahí divulgando información. Y después recomiendo mucho una actividad que es más compleja y es más heterogénea, que es la de seguir activistas autistas adultos. Y ahí hay un montón de gente haciendo actividad súper diversa, gente, digamos, que hace activismo de divulgar información, hablar de su vivencia, trazar redes, hacer eventos más grandes, más pequeños, y me parece que tener esa perspectiva muchas veces nos acerca menos a la información pura y dura y simple, y mucho más a lo vivencial y a esta cosa de un relato con el cual uno tal vez empatiza y se identifica y a raíz del cual uno se moviliza. Así que busquen autistas, activistas autistas adultos. A veces el hashtag en Instagram autista adulto o soy autista adulto, les va a parar unas cuantas cuentas y busquen, que hay un montón. Qué bueno. Buenísimo. Y bueno, queda hecha la invitación, Agu, para cuando quieras participar, traer datos, hablar, quejarte, felicitar, exponer lo que sea, estamos acá. Buenísimo. Y si vienen a Mar del Plata, nos tomamos un café por acá. Dale. Vamos a ir a Mar del Plata próximamente, así que seguramente nos vamos a cruzar y vamos a seguir craneando, Vamos a seguir craneando porque por ahí en 2 años tenemos una película. ¿Quién te dice, Agu? El mundo es de los valientes. Dale, después te paso también otra peliculita que hicimos en algún momento, porque nos prometíamos eso y también lo pudimos hacer, así que vas a ver qué hermoso. Y bueno, un aplauso, ¿cómo te puedo decir? Un abrazo, una cachetorreata así, porque sos tan bonito también, al señor Agustín Barovero. Muchas gracias a ustedes. Fue hermosa esta charla, me encantó. Muchísimas gracias.